La vecindad del Chavo del Ocho era conocida por sus risas, juegos y travesuras. Pero un secreto siempre rondaba en la mente de los niños. ¿Qué había dentro del barril del Chavo? Nadie había entrado jamás, y la curiosidad crecía con cada día que pasaba. Una tarde, mientras los niños regresaban de la escuela, riendo de las bromas al profesor Girafales, la Chilindrina decidió hacer la pregunta que cambiaría todo. Chavo, ¿duermes dentro de tu barril? ¿Qué hay ahí adentro? El Chavo se tensó. Ñoño, curioso, insistió, y Kiko, entre risas, advirtió que podrían romper el barril si alguien entraba. El ambiente alegre se volvió tenso. Finalmente, el Chavo respondió, con un hilo de sospecha en su voz. Yo, duermo en el departamento número 8. Nadie debe saberlo. Los niños se miraron confundidos. ¿Departamento número 8? En la vecindad no existía tal lugar. La curiosidad se volvió obsesión. La Chilindrina, decidida, prometió descubrirlo. Esa noche, cuando la vecindad estaba en silencio, la niña se acercó al barril. Dentro, todo parecía vacío. No había olores extraños, ni objetos, ni marcas. Pero de repente, un grito desgarrador rompió la calma. La Chilindrina saltó hacia atrás, aterrorizada. El barril estaba vacío. Desde el otro patio, don Ramón, doña Florinda y Kiko escucharon el grito. Corrieron, desesperados, pero no había nadie. El Chavo, tranquilo, permanecía en su barril, observando todo con una calma inquietante. Algo oscuro se escondía en ese barril, y en el misterioso departamento número 8. La noche cubría la vecindad con un manto de sombras, y la Chilindrina no podía dejar de pensar en el misterioso departamento número 8 del Chavo. La curiosidad la consumía, y la idea de descubrir qué ocultaba su amigo la llevó a acercarse nuevamente al barril. Solo quiero ver, susurró para sí misma mientras se agachaba y tocaba suavemente la madera. Dentro, la oscuridad era absoluta. Cada sonido se amplificaba. El viento que se colaba por las ventanas, el crujido del suelo, y lo más inquietante, un leve susurro que parecía salir de las paredes mismas. La Chilindrina respiró hondo y dio un paso dentro del barril. Nada olía mal, nada parecía fuera de lugar, hasta que el suelo cedió levemente bajo sus pies. Una pequeña abertura apareció, cubierta por tierra suelta. Al asomarse, vio un túnel descendente, oculto bajo el barril. Su corazón se aceleró, pero su determinación era más fuerte que el miedo. De pronto, escuchó un grito, su propio nombre, pero distorsionado, como si viniera de otra dimensión. Se giró rápidamente, buscando la fuente, pero no había nadie. La oscuridad parecía abrazarla, y cada sombra se movía con vida propia. «Chavo, ¿estás aquí?», preguntó con voz temblorosa. El silencio fue su única respuesta. Con un suspiro, decidió avanzar hacia el túnel. A cada paso, el aire se volvía más frío y pesado. Un olor extraño, a tierra húmeda y algo más indefinible, comenzó a llenar sus fosas nasales. No había manera de ver más allá de unos pocos pasos, pero la sensación de ser observada crecía con cada instante. De repente, el suelo bajo sus pies cedió un poco más, y la Chilindrina sintió que era arrastrada hacia abajo por una fuerza invisible. Gritó con todas sus fuerzas, pero su voz parecía perderse en un abismo sin fin. Su corazón latía desbocado. El túnel parecía interminable, y la oscuridad, casi viva, la engullía. En ese momento, un pensamiento cruzó su mente. ¿El Chavo realmente vive aquí, o es otra cosa lo que se esconde en el barril? Y mientras la vecindad dormía, ignorante del horror que ocurría bajo sus pies, la Chilindrina fue absorbida por el misterio que había permanecido oculto durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, la vecindad estaba extrañamente silenciosa. La desaparición de la Chilindrina había dejado a todos inquietos. Ñoño, preocupado, decidió ir a buscar a su amiga, pero algo lo hizo detenerse frente al barril del Chavo. Una sensación extraña le recorrió la espalda, un escalofrío que no podía ignorar. «Chavo, ¿estás aquí?», llamó, con voz temblorosa. Nada respondió. Solo un leve eco que parecía burlarse de él. Ñoño, decidido a entrar, comenzó a levantar el barril con cuidado. La madera crujió y reveló nuevamente la abertura secreta que descendía bajo la vecindad. Sin pensarlo, empezó a meterse, pero pronto se dio cuenta de que el espacio era demasiado estrecho para él. «Chavo, ¿me ayudas?», gritó, pero nadie respondió. De pronto, algo lo atrapó. Fueron manos desconocidas, fuertes y rápidas, que lo jalaban hacia el túnel. El corazón de Ñoño latía frenético. El aire se volvía más pesado y el olor a tierra húmeda y algo más, indescriptible, lo envolvía. «Chavo. Suéltame».
Gritaba mientras intentaba liberarse, pero la fuerza era imposible de vencer. Y entonces lo vio. Desde la oscuridad, los ojos del chavo brillaban de manera extraña. Su mirada ya no era la de su amigo travieso, era la de alguien diferente. Un ser que había dejado atrás toda humanidad. Con un movimiento rápido, el chavo logró arrastrar a Ñoño hacia el abismo bajo el suelo. Los gritos de Ñoño resonaron por toda la vecindad, pero nadie pudo escuchar su clamor. El túnel parecía tragarlos, y la luz del exterior se fue desvaneciendo mientras caían hacia la oscuridad absoluta. Allí, bajo el departamento secreto del chavo, se desató un horror que nadie podría imaginar. Los cuerpos de los amigos del chavo, víctimas de su desesperación, se amontonaban en la penumbra, y el olor de la putrefacción comenzaba a llenar el aire. El corazón de Ñoño se paralizó al comprender lo que estaba viendo. El chavo, ya irreconocible, se acercó lentamente, con una mirada llena de necesidad y desesperación. Cada paso suyo hacía que la oscuridad del túnel pareciera más viva, más consciente, y cada grito de Ñoño se perdía entre las paredes húmedas y estrechas. En ese instante, Ñoño comprendió la horrible verdad. El chavo no era solo un niño travieso que vivía en un barril. Bajo el suelo, había construido un mundo secreto, un infierno donde su hambre y soledad lo habían convertido en algo monstruoso. Y mientras todo esto ocurría, la vecindad seguía su día como si nada hubiera pasado, ignorante de la tragedia que se desarrollaba justo bajo sus pies. La vecindad estaba tranquila esa mañana, pero la calma era engañosa. Los vecinos empezaron a notar la extraña ausencia de la Chilindrina y de Ñoño. El señor Barriga, desesperado, fue a buscar a su hijo, golpeando puertas y preguntando sin obtener respuesta. Don Ramón y doña Clotilde también se unieron a la búsqueda, sintiendo que algo terrible había sucedido. Kiko, con el corazón latiendo a 1000 por hora, decidió acercarse al barril del chavo. Algo lo impulsaba a investigar, aunque el miedo lo paralizaba. Cuando levantó el barril, vio el número 8 escrito en el suelo y un pequeño orificio que descendía hacia la oscuridad. El miedo se mezcló con la curiosidad. ¿Qué secretos ocultaba su amigo? Antes de poder reaccionar, el chavo apareció desde abajo y comenzó a jalar a Kiko hacia el túnel. Gritaba, luchaba, pero la fuerza del chavo era imparable. Con horror, Kiko vio cómo el túnel revelaba algo que jamás podría haber imaginado. Bajo el barril existía un escondite secreto, un abismo donde se acumulaban los restos de quienes habían entrado y nunca habían salido. Los cuerpos de la Chilindrina, Ñoño y otros niños estaban allí, inmóviles y cubiertos de tierra y polvo. El chavo, con una expresión que mezclaba tristeza y necesidad, se acercaba a Kiko. Sus ojos ya no reflejaban al niño travieso de la vecindad. Eran los ojos de un depredador desesperado por sobrevivir. Doña Florinda, don Ramón y doña Clotilde llegaron finalmente al lugar. Los gritos de Kiko y el extraño olor que emanaba del suelo los alertaron. La policía llegó poco después, preocupada por la desaparición de varios niños. Con linternas y pistolas, bajaron al túnel, horrorizados al descubrir el departamento número 8 del chavo. Un lugar subterráneo, oscuro y lleno de cadáveres. El chavo, al verse rodeado, parecía comprender que su secreto había sido descubierto. Intentó justificarse entre sollozos. La soledad y el hambre lo habían llevado a crear aquel lugar macabro. Nadie le ofrecía comida ni cuidado. Su desesperación lo había transformado en un monstruo. Pero la justicia no podía esperar. Los policías, horrorizados, intentaron detenerlo. En un acto de pánico y furia, el chavo atacó a don Ramón, mostrando la fuerza brutal que había desarrollado bajo la desesperación. Finalmente, los oficiales abrieron fuego y acabaron con la vida del niño que alguna vez fue amigo de todos. El escondite del chavo quedó al descubierto. Decenas de cadáveres, huesos y restos esparcidos por el suelo. Las casas. El departamento número 8 ya no era un secreto. Era la evidencia de cómo la desesperación y la soledad podían convertir a un niño inocente en un monstruo capaz de lo inimaginable. El silencio se apoderó de la vecindad. Nadie hablaba, nadie respiraba con normalidad. Los cuerpos encontrados bajo el barril del chavo eran una pesadilla que nadie podría borrar de su memoria. La policía acordonó la zona, mientras los vecinos, aún temblando, intentaban comprender cómo un niño que todos habían conocido podía haber creado aquel horror. Doña Florinda lloraba desconsolada, abrazando a Kiko y a la Chilindrina, que milagrosamente estaban bien. Doña Clotilde, aún en shock, murmuraba palabras incomprensibles mientras limpiaba sus lágrimas con las manos temblorosas. Los policías comenzaron a tomar declaraciones. Cada vecino contó lo que había visto y escuchado. Los gritos, los movimientos extraños del chavo, los barriles vacíos y el número 8 que aparecía como una macabra advertencia.
Cada palabra aumentaba la sensación de horror, dejando en claro que la inocencia del chavo había sido solo una máscara para un monstruo nacido de la desesperación y la soledad. La vecindad, antes colorida y alegre, se transformó en un lugar de sombras. Nadie volvió a acercarse al barril del chavo ni a ese sector del patio. El departamento número 8 quedó sellado, y las autoridades lo investigaron exhaustivamente, encontrando restos de personas que desaparecieron sin dejar rastro a lo largo de los años. Con el tiempo, los vecinos intentaron recuperar la normalidad, pero las risas y juegos infantiles ya no eran iguales. Cada sombra, cada sonido extraño, hacía que recordaran al chavo y a su secreto macabro. La leyenda del departamento número 8 se convirtió en un oscuro secreto que los adultos contaban a los niños solo para mantenerlos alejados del barril y del patio central. Y así, la vecindad del Chavo del 8 nunca volvió a ser la misma. Lo que alguna vez fue un lugar de alegría, amistad y travesuras, quedó marcado por un horror que ninguno de sus habitantes olvidaría jamás. La inocencia se había perdido, reemplazada por un recuerdo que perduraría por generaciones. El niño del barril, el departamento número 8, y el monstruo que nadie imaginó que existiera entre ellos. Cometa, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu me gusta si te gustó esta historia. Hasta la próxima.